Episodio 4. La sombra del guardián. Daniel Navarro estaba de pie en el umbral del hospital abandonado, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras esqueléticas sobre su fachada desmoronada. No había regresado a su pueblo natal en años, y sin embargo, allí estaba, frente al deteriorado edificio que guardaba secretos que su familia había sepultado. El viento silbaba a través de las ventanas rotas, y en algún lugar del interior, algo se movía, el sonido perdido entre las malas hierbas crecidas que se extendían a su alrededor como oscuras enredaderas. El hospital se erguía ante él, silencioso y sin embargo, vibrante con algo innombrable. No encontrarás más que pena ahí dentro, le había advertido su madre cuando partió. Pero las preguntas sin respuesta sobre la misteriosa muerte de su padre lo habían atormentado, arrastrándolo de regreso a pesar de las súplicas de su madre. Su padre trabajó por muchos años como guardia en aquel viejo hospital que ahora contemplaba totalmente abandonado, pero con un aire de misterio y horror silencioso que no hacía más que invitarlo a entrar por algún motivo. Daniel respiró hondo, empujó la pesada puerta oxidada y entró. Su pasión por el periodismo y por desentrañar la verdad de múltiples historias lo habían llevado a buscar la verdad sobre la suya, buscar y encontrar la verdad sobre su padre, sobre lo que él fue testigo en el hospital, algo que Daniel ya sospecha, pero debe comprobarlo por sí mismo. Dentro, el aire del hospital era espeso, rancio, como si no se hubiera perturbado en años. Una única lámpara rota se balanceaba desde el techo, proyectando un débil resplandor parpadeante que apenas penetraba la oscuridad. Polvo y decadencia cubrían cada superficie, y el olor a moho impregnaba el aire. El suelo crujía bajo su peso mientras avanzaba con cautela por el pasillo principal, su linterna iluminando tramos de baldosas agrietadas y equipo oxidado. Registros médicos antiguos estaban esparcidos en el suelo, frágiles y amarillentos por el tiempo. Daniel se arrodilló y recogió una hoja al azar. La tinta se había desvanecido, pero pudo distinguir el nombre del paciente, seguido de notas escritas apresuradamente. Las palabras comportamiento inusual y procedimientos experimentales avanzados resaltaban, un hilo que lo conducía más adentro de las salas olvidadas del hospital. Cada puerta que pasaba estaba firmemente cerrada, algunas incluso encadenadas. Llegó a una puerta que estaba ligeramente entreabierta, y cuando la empujó, una ráfaga de aire frío lo envolvió. Dentro de la pequeña sala, los restos de una vieja mesa de examen yacían rotos en el centro. Para su sorpresa, carpetas y papeles cubrían la mesa, como si alguien hubiera estado trabajando allí no hacía mucho. Levantó un expediente, y allí, mirándolo fijamente, estaba el nombre de Emilio Rivas, el exdirector del hospital y el antiguo empleador de su padre. Mientras Daniel leía los documentos, un silencio opresivo se cernía sobre él, tan denso que se sentía casi físico. Luego, un sonido tenue rompió la quietud. Un susurro, suave y apenas audible, como el murmullo de voces distantes llevadas por el viento. Su corazón dio un vuelco. Miró alrededor de la sala vacía, su linterna proyectando sombras temblorosas contra las paredes. Los susurros se hicieron más fuertes, fluyendo entre las grietas de las paredes, subiendo y bajando como si intentaran alcanzarlo. Palabras sueltas surgían entrecortadas. No es seguro. Y no lo dejes entrar, antes de disolverse en el aire. El agarre de Daniel en la linterna se endureció. La lógica le decía que solo era el sonido del edificio asentándose, una vieja estructura crujiendo bajo años de abandono. Pero algo más, un miedo primitivo, le insistía en que el hospital no estaba vacío. En el silencio que siguió, casi podía escuchar la voz de su padre mezclándose con los murmullos, advirtiéndole que se marchara mientras aún pudiera. Pero a Daniel le gustaba tomar riesgos, y esto era algo muy personal. Avanzando más por el pasillo, Daniel tropezó con una habitación marcada como oficina del director. La puerta estaba cerrada con llave, pero con un empujón logró abrirla, haciendo una mueca al sentir la madera astillarse bajo su peso. Dentro, las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de libros médicos y documentos, cada uno un capítulo en la vida del otrora
respetado director del hospital, el doctor Emilio Rivas. Daniel comenzó a examinar los papeles, su linterna trazando un lento recorrido sobre notas, diagramas e informes. Cada documento insinuaba algo más oscuro, más retorcido que la simple medicina. Encontró archivos que detallaban procedimientos oscuros, notas manuscritas garabateadas en los márgenes y diagramas que parecían más adecuados para un ritual oculto que para un tratamiento médico. Y allí, en una de las carpetas, encontró el nombre de su padre, escrito con la escritura desgarbada de Rivas. Un escalofrío recorrió su espalda al leer el documento. Su padre no había sido solo otro empleado. Hasta cierto punto, su padre había sido la mano derecha del doctor Rivas, por así decirlo. Más de un documento señalaba diferentes y extrañas tareas encomendadas a él directamente por Rivas. El recuerdo de su padre, que una vez le dio consuelo, ahora parecía transformarse en algo más oscuro, una sombra que se extendía para manchar todo lo que tocaba. De repente, una ráfaga de viento barrió la sala, esparciendo papeles por el aire. Daniel giró bruscamente, con el corazón acelerado. Los susurros habían regresado, más fuertes esta vez, urgentes e insistentes. «No deberías haber venido», parecían decir, llenando la sala con una presencia que se sentía demasiado real para ignorar. Fue entonces cuando Daniel lo vio, una sombra, apenas más que una silueta, de pie al otro lado de la sala. La figura era alta, con hombros anchos y un aire de autoridad, irradiando una presencia que envió un hielo por las venas de Daniel. Un bulto de carne seca y con movimientos lentos y aterradores empezó a caminar malignamente hacia Daniel, quien, horrorizado hasta los huesos, pudo distinguir las facciones de aquel muerto viviente, el doctor Rivas. Los ojos huecos del cadáver se fijaron en él, llenos de un hambre antinatural. Los labios de Rivas se movieron, aunque al principio no emitieron ningún sonido. Pero luego, una voz baja y áspera llenó la mente de Daniel, como si el doctor hablara directamente a sus pensamientos. La curiosidad, un rasgo peligroso. Tu padre lo aprendió de la manera difícil. Daniel se quedó paralizado, incapaz de mirar hacia otro lado. La sombra de Rivas parecía crecer, su contorno desdibujándose, cambiando de forma. Un frío invadió la sala, un escalofrío tan profundo que parecía congelar sus huesos. Sus manos temblaban, pero no podía soltar la linterna, su única arma contra la oscuridad que se acercaba. La voz de Rivas se hizo más fuerte, llenando cada rincón de la mente de Daniel. Él era mi asistente, ¿sabes? Confiable, dedicado, dispuesto a ir a lugares que otros temían. Los ojos del espíritu brillaban con malicia, cada palabra impregnada de desdén. Pero incluso él, al final, temió el costo del conocimiento. Daniel quiso gritar, exigir respuestas, pero su garganta se sentía paralizada, cautiva bajo el peso opresivo de la mirada de Rivas. Logró formular una sola pregunta, su voz temblorosa. ¿Qué le hiciste? La sombra se movió, una sonrisa apareciendo en el rostro demacrado de Rivas. Oh, él dejó algo atrás, un legado, una carga, y ahora tú, Daniel, estás atraído hacia ella, como una polilla hacia la llama. Con eso, la figura se desvaneció, dejando solo los susurros en su estela. Daniel retrocedió tambaleante, su corazón latiendo con fuerza, su mente girando con el conocimiento que apenas había comenzado a comprender. Su padre no había sido un simple espectador, había sido un cómplice, un socio en los horribles secretos que el doctor Rivas había guardado tan ferozmente, y ahora esos secretos esperaban a Daniel para que los desenterrara o para que se uniera a ellos. Los susurros se aferraron a Daniel mientras abandonaba la oficina del director, enroscándose a su alrededor como tentáculos invisibles, empujándolo a adentrarse aún más en los oscuros pasillos. Sus manos temblaban mientras dirigía la linterna sobre las paredes, revelando parches de pintura descascarada y símbolos crípticos grabados débilmente en la superficie. Cada sombra parecía alargarse y retorcerse, insinuando algo que acechaba justo más allá de su alcance. Un grito distante y apagado resonó en el pasillo. Era tenue,
como el eco angustiado de un grito, pero lo estremeció hasta los huesos. Siguió el sonido, cada paso más vacilante que el anterior, hasta que se encontró frente a una puerta marcada con Pabellón B. La puerta crujió al empujarla, y un hedor rancio lo golpeó de inmediato. Una mezcla de podredumbre y antiséptico, conservada por años de abandono. Dentro, filas de camas de hospital alineaban las paredes, cada una cubierta con sábanas frágiles y amarillentas. Pero lo que capturó su atención fueron las imágenes parpadeantes en su mente. Visiones de pacientes atados a esas mismas camas, sus rostros contorsionados en una agonía silenciosa. En su imaginación veía al doctor Rivas inclinado sobre ellos, sus manos moviéndose con precisión clínica mientras administraba algo invisible, pero aterradoramente poderoso. La visión se desvaneció, dejando a Daniel jadeante. Tropezó hacia atrás, presionando una mano contra la fría pared para estabilizarse, su pulso acelerado. Era como si hubiera cruzado un umbral, como si las paredes mismas se hubieran abierto para mostrarle el tormento que guardaban en su interior. Se dio cuenta de que esas visiones no eran meros recuerdos, eran fragmentos de sufrimiento que persistían, atrapados en la estructura en descomposición del hospital. La desesperación lo consumía mientras rebuscaba entre los papeles esparcidos en un escritorio cercano, buscando cualquier mención de su padre. Encontró registros de pacientes con fechas garabateadas, apresuradamente, todas correspondientes a los últimos años de funcionamiento del hospital. Cada archivo parecía más horroroso que el anterior, detallando procedimientos antiéticos y tratamientos experimentales que rozaban lo grotesco. Y entonces lo encontró. Una pequeña nota manuscrita que llevaba el nombre de su padre, doblada cuidadosamente en la esquina de un archivo etiquetado como Proyecto Aeternum. La nota decía, para Daniel, cuando llegue el momento. Con manos temblorosas, la abrió. En la precisa caligrafía de su padre, una sola línea leía, Rivas ha ido demasiado lejos, no entenderán el costo. Una oleada de náusea lo invadió mientras comprendía el significado de las palabras de su padre. Su padre había sabido, había sido parte de lo que sea que el doctor Rivas estaba planeando, e incluso había facilitado esos experimentos. Sin embargo, en algún momento había comenzado a temer las consecuencias, pero para entonces ya había sido demasiado tarde. Las advertencias de su padre no habían sido escuchadas, y ahora Daniel cargaba con el peso de una cuenta pendiente. Mientras guardaba la nota, la temperatura en la habitación cayó repentinamente, congelando el sudor en su piel. Las luces empezaron a parpadear, y el suave zumbido de maquinaria llenó el aire, un sonido que no tenía lugar en un edificio abandonado. Entonces lo vio, la forma oscura del doctor Rivas materializándose frente a él, una vez más, esta vez únicamente de manera espectral y retorcida, su rostro una máscara de malicia deformada. La curiosidad es hereditaria. La voz de Rivas goteaba desprecio, cada palabra raspando la mente de Daniel como fragmentos de vidrio. Pero el conocimiento tiene un precio, y tu padre lo pagó voluntariamente. Daniel intentó responder, pero su garganta se cerró mientras la aparición avanzaba, deslizándose sin hacer ruido sobre el suelo. La mirada hueca del espíritu se clavó en él, implacable y sin parpadear. Rivas levantó una mano espectral, y Daniel sintió una garra invisible apretando su pecho, frío y sofocante. ¿Crees que puedes escapar del legado que te dejó? La voz de Rivas se elevó en un crescendo, llenando cada rincón de la habitación. Estás atado a él, Daniel, tan seguramente como lo estaba él. Con un último esfuerzo, Daniel rompió el agarre espectral y retrocedió, jadeando por aire. Corrió por los pasillos, su mente tambaleante, apenas consciente de su entorno, mientras se dirigía a la salida. Las paredes parecían cerrarse sobre él, retorciéndose y distorsionándose, como si el hospital mismo estuviera vivo, decidido a atraparlo dentro. Llegó al vestíbulo, pero la salida estaba bloqueada por una oscuridad densa y antinatural que palpitaba y se movía como si estuviera viva. Cada instinto le gritaba que huyera, pero se quedó paralizado en su lugar, fascinado por las profundidades turbias frente a él. Y entonces los vio,
figuras indistintas y sombrías, extendiéndose hacia él, sus rostros perdidos en la negrura. Entre ellos, reconoció a su padre. La visión era horripilante pero surrealista. El contorno de su padre emergía de la oscuridad, sus manos extendidas, su rostro retorcido en una súplica silenciosa. Los susurros se hicieron más fuertes, superponiéndose en una cacofonía de voces, sus palabras mezcladas pero inconfundiblemente suplicantes, desesperadas por liberación. «Déjanos descansar», murmuraban, las voces fusionándose en un sonido angustioso. «La verdad es tuya, pero no sigas donde nosotros hemos ido». Con un último y desesperado grito, Daniel encontró fuerzas y empujó a través de la oscuridad, corriendo fuera del hospital. El aire frío de la noche llenó sus pulmones mientras caía sobre el césped, colapsando bajo el peso de lo que había presenciado. Detrás de él, el hospital se erguía en silencio una vez más, sus secretos atrapados dentro de sus paredes, en ruinas. El pueblo parecía inmutable a su regreso, las calles tranquilas ajenas a los horrores que él había descubierto. Pero para Daniel, todo había cambiado. Llevaba una cicatriz invisible, una marca de algo que lo perseguiría mucho después de irse. Ahora comprendía por qué su padre había guardado silencio, por qué la verdad había sido enterrada bajo capas de advertencias y temor. Entendía que algunos secretos, una vez desenterrados, se aferraban al alma, negándose a desaparecer. De vuelta en su apartamento, encontró la nota que había guardado, las últimas palabras de su padre, trazadas apresuradamente. Pasó el dedo sobre la tinta, sintiendo el peso del legado de su padre asentarse pesadamente sobre sus hombros. Al acostarse esa noche y cerrar los ojos, aún podía escuchar el eco más tenue de los susurros del hospital, llamándolo desde la oscuridad, atado para siempre a las sombras de su pasado. Y aunque estaba libre del alcance físico del hospital, Daniel sabía que nunca escaparía realmente de su atormentador llamado. Gracias por escuchar la historia. Dale like si te ha gustado y suscríbete para escuchar más relatos.